¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Hemos llegado ya a nuestro segmento Debates y Soluciones para abordar, como siempre y todos los días, temas de relevancia. Esta vez hablaremos sobre el déficit económico y futuro político en Nicaragua. Odili Vargas compartirá conmigo y tenemos un invitado especial. Así es, el ex canciller de la República de Nicaragua, el doctor Francisco Aguirre Sacasa, quien nos va a hablar sobre ese déficit presupuestario en nuestro país, algo que está preocupando al sector empresarial, al sector turismo, a las MIPYMES, y cómo va a afectar a nuestro país. Bienvenido, doctor, qué grato que nos pueda acompañar. ¿Cómo está, Bienvenido, doctor Sacasa. Un gran placer, hermano. El día de ayer se presentó como preámbulo el proyecto de presupuesto para el año 2019. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo creo que lo más importante de este presupuesto, hay dos cosas importantes. Primero, que refleja por primera vez el gobierno en un documento pues importante como es el presupuesto de la República para el año entrante, lo que todos sabemos, y es que nuestra economía está en una libre caída. Sí. En las proyecciones que hace el presupuesto, habla de que este año tuvimos una contracción de un 4%. Sí. Y viendo hacia el futuro, el presupuesto asume de que vamos a tener una contracción adicional de 1%. Así es. A mí me parece que en cuanto a las proyecciones para este año, el 4% todavía se queda corto. Yo creo que fácilmente cuando contabilicemos todo lo que ha pasado este año, habremos experimentado una contracción de un 5%, tal vez un poquito más. Pero por lo menos el gobierno se está ubicando cerca del pronóstico que yo le di a ustedes hace como 2 o 3 meses. Ahora, para el futuro, ellos están hablando de 1%. Eso depende, Yeltsin, eso depende, Odili, de qué pasa políticamente. Porque todos estamos clarísimos que hay un vínculo poderosísimo entre lo que está pasando en la política y lo que está pasando en la parte económica nuestra. Si continuamos con la crisis política de ahora, donde no hay un diálogo, donde no hay un acercamiento, en donde no se están tomando medidas para empezar a retornar al país al sendero de la democracia representativa, si esos problemas no se remedian y muy rápidamente, el año entrante va a ser peor que el de ahora. Solo quiero compartir con los televidentes 2 o 3 anécdotas personales y cierta información que traje conmigo. Normalmente cuando yo vengo a este programa, en épocas normales, digamos, yo tengo que salir de mi casa en el crucero 1 hora antes para poder llegar acá, ¿verdad? Sí. Ras con chinche. Ahora, porque no hay tránsito, no hay el tránsito normal que hemos tenido pues tradicionalmente en este país, yo puedo salir tal vez con 40 minutos de anticipación y llegar acá sin ningún problema. Esa es una cosa que te quería comentar. Otra que le quería enseñar a los televidentes es esto. Esto está tomado del diario La Prensa. Aquí hay 2 páginas de personas que están de uno de los bancos de Nicaragua, en mora con esos bancos, y aparecen no solo los nombres de los morosos, sino que los fiadores. Ahora, en la época normal, tal vez había una página en total de todos los bancos y de todas las financieras de Nicaragua. Y aquí tenemos solo un banco, hace 2 días, sacando 2 páginas. Eso refleja la debilidad que está enfrentando el sistema financiero nicaragüense. Y no es porque manejaron mal la selección de sus clientes, sino que nunca se imaginaron ellos, como no nos imaginamos ninguno de nosotros, que iba a haber una serie de errores garrafales políticos que iban a desatar la crisis socioeconómica y humanitaria que está viviendo Nicaragua. Entonces, hay solo un detalle más que quiero compartir con los televidentes. Nosotros tenemos una bolsa aquí en Nicaragua, sí, y esa bolsa la utilizan compañías privadas y el gobierno para financiarse y para cubrir sus necesidades financieras.
Doctor, es muy meritorio, ¿verdad?, entender que la situación y el déficit en nuestro país es bastante difícil. Hay bastantes organismos que se están también sumando para tratar de coadyuvar de alguna forma en esto, pero va más relacionado a derechos humanos, de acuerdo a la situación. Hoy se ha convocado a una sesión extraordinaria ante la OEA para tratar siempre el asunto de la crisis en nuestro país. En estos momentos vamos a enlazarnos. ¿Nos permite un momentito, por favor? Queremos solicitarle el espacio importantísimo y lo invito a que observemos detalle a detalle de este segundo informe que se va a presentar en la sesión de la OEA, en donde el tema de Nicaragua es el elemento principal. Ya están los representantes de los países y nos quedamos directamente con la sesión de la OEA. Miembros del grupo de trabajo han intentado involucrar al gobierno de Nicaragua a través de su misión permanente ante la OEA y sus delegados en las actividades del grupo de trabajo. Sin embargo, el grupo de trabajo lamenta que, a pesar de los numerosos intentos, Nicaragua siga oponiéndose a la resolución CP/Res.1109 y al mandato del grupo de trabajo. El grupo de trabajo continuará alentando al gobierno de Nicaragua a reconsiderar esta decisión con miras a buscar un compromiso productivo para apoyar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación en Nicaragua. Apoyo a los mecanismos de derechos humanos existentes. En respuesta a las preocupaciones manifestadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tanto a través de comunicados públicos como en privado del grupo de trabajo, de que el gobierno de Nicaragua sigue dificultando el acceso al GIEI, al MECENI y a la propia Comisión, el grupo de trabajo ha colaborado activamente con la Comisión. En ese sentido, este grupo de trabajo desea llamar la atención del Consejo Permanente Bueno, pero con anterioridad ya nuestro invitado de hoy nos explicaba un poco sobre todo lo que se estará abordando. Vamos a escuchar en este momento. ¿Tenemos ya la señal? Tenemos algunos problemas con la señal de la sesión que se está llevando a cabo directamente en el Consejo de la OEA. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial para arreglar estos asuntos y poder nosotros de alguna manera llevarles esto. Pero antes de la pausa queremos retomar el tema con el ex canciller a quien tenemos acá presente y agradecer. Odilín mencionaba antes de lanzar a la sesión de la OEA el déficit. Se habla de 10.000 millones de córdobas para el año 2019. Antes de tocar el tema del presupuesto, que es importante, quiero que abordemos una cosa que a lo mejor se puede considerar como demasiado técnica, pero que es importantísima. Me atrevería a decir que es más importante que lo que está pasando en la OEA ahora. Me refiero al mercado secundario, al mercado de la bolsa, pues, de Nicaragua. Lo importante acá es que en la venta de esos bonos, que son de compañía privada en su mayoría, pero en donde también el gobierno de Nicaragua trata de recaudar fondos para cubrir su déficit, ahorita solo se están renovando como la cuarta parte de los bonos que están ofreciéndose en el mercado. Sí. Quiere decir que hay empresas importantes nicaragüenses que ya no tienen acceso a financiamiento de ahorrantes, pues, como yo, por ejemplo. Sí. Y entonces esas empresas no pueden hacerle frente a sus necesidades. Todo esto como para subrayar el hecho de que Nicaragua está atravesando una crisis económica tan grande que, de no corregirse inmediatamente, el año entrante nos encontraremos a como estábamos en los años 80. Y eso es una realidad. ¿Eso se traduce en qué? Se traduce en desempleo. Ya sabemos que hay más de 350.000 personas que han perdido sus puestos de empleo. Se traduce en una depresión en prácticamente todos los sectores y se está sintiendo hasta en el campo, ¿verdad? Entonces se traduce en un sistema financiero sin el cual ningún país puede vivir, que está tambaleando. Se puede producir, podría resultar también en una fuga no solo de dólares de nuestra economía, sino que de capital humano, que es una cosa gravísima.
Muchos nicaragüenses con excelentes preparaciones, jóvenes sobre todo, que están emigrando de su país para ir a los Estados Unidos, para ir a Costa Rica, para ir a España, para ir a Panamá, porque ya no pueden realizar su sueño nicaragüense acá en Todavía no nuestro se puede hablar de un colapso de la economía y de quién sería la opción o la forma de evitar que esto suceda y que sigamos en esta situación. La buena noticia es que Nicaragua es un país rico que por un momento está empobrecido. Si nosotros resolviéramos nuestra situación política, yo le aseguro que el año entrante veríamos un repunte en nuestra economía. Así es de fuerte la economía nicaragüense. Así es de en estos 2 meses sería importante si importantísimo. Se resolviera la crisis. Ya esto ha durado demasiado. Desgraciadamente el diálogo, como se vislumbró hace meses, ¿verdad? No ha funcionado, no está sesionando. Esa es una realidad objetiva. Y es otra realidad objetiva que si no se llega a resolver el problema político basado en un retorno al sendero de la democracia representativa, esta economía se desploma y Nicaragua perdería todo lo que ha ganado desde el año 1990 hasta ahora. Y todos lo estamos sintiendo. Yo no sé cuánta gente ha tenido que despedir el Canal 10, pero yo te puedo decir que en todas las empresas donde yo voy, el número de despedidos es importante, importantísimo. No se siente tanto, Odilí, porque hay mucha gente que recibieron una liquidación. Exacto. Y esa gente está viviendo en este momento de su liquidación. Pero ¿qué va a pasar con esa gente cuando se hayan comido todos esos fondos y entonces ya estén sin liquidación y sin empleo? Económicamente, entonces, podríamos decir que el 2019 no se ve tan positivo para Nicaragua, dada las repercusiones de la crisis política que enfrentamos desde abril pasado. Y de no solucionarse la actual crisis. Eso es lo más importante. Todo puede cambiar y todo está realmente relacionado con cómo actúa Nicaragua sobre el tema político. Sí. Seguimos con las improvisaciones y la inmadurez, o aterrizamos y logramos un acuerdo de gobernabilidad que nos permita a nosotros, primero, aquietar la situación económica y social que es desastrosa para nuestro país y retomar el camino del sendero de la democracia. Porque eso es lo que nos dio a nosotros, nos permitió a nosotros tener entre las tasas de crecimiento más elevadas de todo el hemisferio americano, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es abordar primero el problema político, porque esa es la causa de los problemas económicos de Nicaragua, y después dejar que esta economía surja a como estaba surgiendo antes de mediados de abril de este año, pues. Sí. Sí. ¿Qué percepción se podría tener los y las nicaragüenses, aquellos empresarios que han tenido incluso que recortar personal, otros que han tenido que cerrar sus negocios? ¿Qué percepción y qué, en base a su experiencia, qué recomendaciones también desde el punto de vista económico, doctor? Bueno, eso me lleva al presupuesto. El presupuesto es donde el gobierno plasma sus aspiraciones, sus visiones para el futuro, para el país, y después lo traduce en números específicos. El gobierno sigue siendo un actor importante en cuestiones económicas. Sí. ¿Qué es lo que nos dice este presupuesto? Que este año la economía sufrió una contracción del 4%. Para el año entrante, los gastos de esa gran pulpería que se llama Nicaragua, ¿verdad? Y sobre todo el gobierno de Nicaragua, para el próximo año van a reducir los gastos en un 7%. En todo el tiempo que yo tengo de estar siguiendo de cerca el presupuesto de Nicaragua, esta es la primera vez en donde los gastos se están reduciendo, y no en 1% o medio por ciento, sino que en un 7% para el año entrante. Número alarmante, se podría decir. Pero el más alarmante es el siguiente: los ingresos del Estado. Lo que entra al Estado por impuestos y donaciones van a sufrir una contracción de un 15% el año entrante. Sí. Eso es mucho más preocupante, pues, que la reducción de gastos en un 7%. Ahora, la gran pregunta es, si los ingresos están reduciéndose, ¿por qué los gastos no se están reduciendo de una manera igual? Entonces, eso me lleva al tema de los bonos del gobierno.
en este presupuesto se dice que el gobierno va a lograr colocar más de 11.000 millones de Córdoba en bonos. Sí. Y eso para mí es el talón de Aquiles de este presupuesto, porque yo francamente no veo, por eso le mencionaba a usted lo del mercado secundario, la bolsa de Nicaragua, yo no veo a nadie comprando 11.000 millones de Córdoba en bonos de Nicaragua a cualquier tasa de interés, porque esta es una empresa que está en muy mal estado. ¿Y quién va a ir a prestarle plata a alguien que a lo mejor no le va a poder repagar? Es como que si los bancos continuaran financiando casas o carros o motocicletas con este problema de los morosos, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un problema serio de este presupuesto. La otra cosa que me preocupa aquí es que el programa de inversión pública, tal vez aquí tenemos que entender bien lo que eso significa, inversiones que son carreteras, sistemas de agua potable, hospitales, toda la plata que el gobierno inyecta, no para pagarle salario a la gente, sino que para mejorar la infraestructura del país, eso se está reduciendo en un 25%. En Nicaragua ese siempre ha sido pequeño, pero ahora estamos hablando de una reducción para el año entrante de 25%. Y eso es otra cosa que no es positiva para el país, porque si no hay inflación no puede haber crecimiento. Bien, doctor, hasta este momento ha explicado muy bien la situación sobre el presupuesto y su lectura. Quiero informarle, doctor Sacasa, que en estos instantes la CIDH va a presentar el informe actualizado de la situación o la crisis política social en nuestro país y vamos, Odilia, a hacer otra vez un nuevo enlace hasta la sesión de la